Shalom y bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de nuestra página de Facebook. Esperamos en el Señor de que me puedan escuchar de maravilla. Estamos ya en sintonía para poder disfrutar de la palabra de Dios. Sabemos que cada vez que entramos en la palabra de Dios, podemos aprender cosas nuevas. Y en el día de hoy, como siempre, un tema muy importante para la iglesia, para nuestros ministerios. Así que ya saben, vamos a entrar en la palabra de Dios. Saludos a todos los que se están conectando, a todos los que van a ver el replay, que el Señor les bendiga en gran manera. Y sabemos que para Dios no hay límites. Así que shalom a todos los hijos espirituales que van a estar conectados. El día de mañana comenzamos nuestro 21 día de ayuno y oración. Y he decidido tomarme el tiempo para compartir con ustedes algo muy importante antes de comenzar los 21 días de oración y los 21 días de ayuno el día de mañana. Así que compartan esta transmisión con todos sus amistades, con sus familiares, porque será maravilloso. Yo creo que esta será la primera parte. Quizá el día de mañana vuelva y entre otra vez para continuar alimentando nuestro espíritu en nuestro tiempo de ayuno. Así que sin mucho preámbulo, vamos a entrar en nuestro tema, la justicia en el ayuno. Sé que suena medio diferente, pero creo que nos va a ayudar a concentrarnos, a explicar de qué se trata el ayuno y las bendiciones que hay cuando un cristiano practica el ayuno, o debemos de definir también si el ayuno es para el día de hoy, ¿verdad? Que eso es una pregunta que se ha debatido en la teología por mucho tiempo, pero vamos a analizar la palabra de Dios juntos y vamos a disfrutar todos juntos de la palabra de Dios. Mientras ustedes vayan entrando, asegúrenme si se oiga bien para así asegurarme de que todos, ¿verdad? Vayamos todos caminando en la palabra de Dios. Muy bien. Sin más preámbulos, hay muchas preguntas que existen acerca del ayuno en la Biblia y en la vida del cristiano. ¿Qué es el ayuno? ¿Quién constituyó el ayuno? ¿Fue Dios o fueron los hombres? ¿Y para qué lo hacen? ¿Cuál es el centro del ayuno y por qué es importante ayunar? ¿Y qué es lo que el cristiano o la persona que ayuna quiere lograr cuando lo hacen? ¿Es el ayuno para el cristiano en el día de hoy? Esa es una pregunta que muchos se hacen. Antes de meternos en detalles en nuestro estudio bíblico del día de hoy, vamos a tratar de contestar estas preguntas y le vamos a hacer con varias observaciones. Vamos a ir en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 6, verso 5, y vamos a ir analizando cuidadosamente la palabra del Señor. 2 de Corintios capítulo 6, verso 5, ¿okay? Lo van a ver en su pantalla. En azotes, dice Pablo, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Vayan viendo que esa palabra ayunar aparece en el Nuevo Testamento, pero aparece en forma de un testimonio propio de los sufrimientos del apostolado que el apóstol Pablo tuvo que sufrir por el llamado a la oficina en Cristo Jesús. Otro texto importante que debemos de analizar está en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 27. Dice, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, atención a esa palabra, en frío y en desnudez. Entonces, estamos hablando de una persona que ha sido llamado a la oficina, una persona que está en el ministerio, los padecimientos, ¿verdad?, que el cristiano tiene que pasar, desnudez, hambres, incluso dice Pablo, en ayunas, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a ir aceptando es que cuando en el Nuevo Testamento aparece la palabra ayuno, aparece como parte del testimonio de Pablo y los padecimientos que ocurren a aquel hombre o aquella mujer que ha sido llamado al ministerio. Otro punto importante que debemos de mencionar es que en el Antiguo Testamento la palabra ayunar aparece en el libro de Jueces capítulo 20-26. Claro, aparece en el libro de Éxodo porque Moisés ayunó y oró 40 días y 40 noches. El profeta Elías también ayunó 40 días y 40 noches en el libro de Éxodo. Pero quiero utilizar en el libro de Jueces, capítulo 20, verso 26, para que vayamos poniendo cosas en perspectiva, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Jueces y ustedes vayan compartiendo ese Facebook Live. Jueces 20, versículo 26. Aparecerá en sus pantallas ahora. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron
y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día, atención a esta palabra, ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Entonces, podemos ver la mención que aparece aquí y vemos que es muy importante que lo tomemos en consideración. Entonces, lo primero que debemos de enfatizar es que en la ley o en los preceptos de Dios en el Antiguo Testamento, Dios nunca obligó acerca del ayuno. ¿Okay? No significa que los antiguos como Moisés o Elías no lo practicaron aunque estaban debajo de la ley. A lo que me estoy refiriendo es que no hay un solo texto bíblico que confirme en la ley de Moisés que era obligatorio guardar el ayuno. Aparece en el libro de Éxodo, pero aparece por el que en los que estaban debajo de la ley debían de guardar el Shabbat. Y en el Shabbat, debido a que las personas no tenían ninguna participación física, debían de también poner sus cuerpos físicos a ayunar. Entonces, eso es muy importante. El ayuno comenzó en el Antiguo Testamento, pero vamos a tener que ir observando por qué aparece. Entonces, en el libro de Éxodo aparece la palabra ayuno, pero aparece por el día de reposo, que era una práctica para los que estaban bajo la ley, para poner en reposo también el cuerpo físico. Vamos a ir poniendo cada cosa en su lugar. Otra cosa importante que debemos de hacer entender es que el ayuno aparece cuando el pueblo de Israel había apostatado y estaba en idolatría, es decir, que había reemplazado a Yahweh por otros ídolos o se habían descarriado de los mandamientos o de los preceptos de Dios. Entonces, el ayuno era utilizado como un mecanismo para retornar al corazón de Dios. En el libro de Jueces, vamos a analizarlo, en el libro de Jueces, capítulo 21, verso 25. Okay, lo van a ver en sus pantallas. En esos días no hay rey en Israel, ¿verdad? No había ley, no había rey y cada uno hacía lo que le parecía. Así que en esas observaciones que estamos haciendo, ¿qué dice la Biblia entonces acerca del ayuno y cuál es la definición? ¿Qué es el ayuno? ¿Okay? Vamos a ver qué es ayunar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es ayunar? La definición más corta es abstenerse de comida o de bebida o las dos al mismo tiempo. Y lo podemos observar en el libro de Zacarías, capítulo 7. Muy bien. El versículo 3. ¿Ok? Vamos a ir poniendo acá en perspectiva. Dice Zacarías capítulo 7, verso 3. Y hablar a los sacerdotes o a los líderes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, aquí hay una pregunta, ¿lloraréis en el mes quinto o haréis abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Entonces, vayan viendo que la abstinencia es abstenerse de comida o de bebida. ¿Okay? Vamos a ver el versículo 4 también. Dice, vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, verso 5, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis, llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Ok? Verso 6, o cuando comisteis y bebisteis, no comisteis y bebisteis para vosotros mismos. Entonces, simplemente no comer o no beber, o la combinación de los dos, es parte del ayuno. ¿Ok? Entonces, abstenerse de comida era parte del ayuno. Y también lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 15, cuando Jesús estaba dándole alimento espiritual a la multitud. Vayan viendo eso conmigo. Y Jesús, llamando a los discípulos, les dijo, tengan compasión de la gente porque ya hacen 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Vayan viendo eso. No tienen que comer porque habían seguido a Jesús por 3 días. Enviándolos en ayunas, no quiero, no sea que desmayen en el camino. ¿Okay? En el libro de Marcos vuelve a aparecer el mismo concepto en la misma historia. Marcos capítulo 8, versículo 3. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos habían venido de lejos. Entonces, vamos viendo y poniendo esto en perspectiva. Cuando Cristo ayunó los 40 días y 40 noches, la Biblia dice que tuvo hambre. ¿Ok? En Mateo capítulo 4, ¿ok? Versículo 2, vamos a verlo en sus pantallas. Okay, mira lo que dice. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Pero la Biblia, cuando dice que no comió por los 40 días, no quiere decir que no bebió, por lo que nunca tuvo sed, sino que tuvo hambre. Así que a menudo el ayuno es abstenerse de comida. Sin embargo, en algunos casos es también abstenerse de bebida también.
¿Ok? Entonces, pero vamos a hablar sobre la justicia. Ya mencioné algunos de las situaciones que se daban por el ayuno. ¿Ok? Entonces, el ayuno, ¿quién lo constituyó? ¿Lo constituyó Dios o lo constituyeron los hombres? Entonces, vamos a analizar esto con mucho cuidado. Pero lo primero que quiero que analicemos es que recuerden que Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y ellos disfrutaban de la justicia de Dios. Siempre les recuerdo que la naturaleza que Adán y Eva tenían cuando estaban en comunión, cuando estaban delante de Dios sin condenación, sin culpa, y estaban en el jardín del Edén, lo que disfrutaban era la justicia. ¿Y qué es la justicia? Es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple la justicia. Eso era parte de la naturaleza divina. Ahora, cuando Adán y Eva caen por causa del pecado, pierden la justicia de Dios. Y si ustedes pueden apreciar esto en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 10, habla de que los necios piensan de esta forma. Como está escrito, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Entonces, los necios piensan que no hay justos, ¿verdad? Porque ellos entienden de que la justicia de Dios no está en la tierra. Y efectivamente, cuando el hombre cayó en pecado, perdió la justicia. Pero ahora de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos, recuperamos esa naturaleza divina, de modo que ahora tenemos justicia otra vez en la tierra. Ha sido restaurada por la sangre y por la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que entender que cuando el ayuno es mencionado en la antigüedad, hace hincapié sobre los hijos de Israel y todo el pueblo que vinieron a la casa de Dios llorando y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Eso lo podemos ver en el libro de Jueces, y sé que voy muy rápido, pero creo que el video va a quedar grabado para que ustedes me puedan seguir. En Jueces capítulo 20, verso 26 dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron, ojo esa palabra, aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Entonces ayunaron aquel día hasta la noche. Los hijos, ¿verdad?, de Israel ofrecieron holocaustos a Jehová. Ahora, vamos viendo que ellos ayunaron no porque estaban buscando la voluntad de Dios, era porque estaban en contra de los hijos de Benjamín. Y durante esa batalla, los hijos de Benjamín derrotaron básicamente a más de 22,000 hombres israelitas. En Jueces capítulo 20, verso 21, podemos ver otra vez la palabra de Dios y podemos ver eso con mucho más cuidado. Dice: y salieron entonces los de Gabaa, los hijos de Benjamín, derrotaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Entonces vayan viendo que los hijos de Israel ayunaron porque estaban perdiendo la batalla. Y volvieron a salir otra vez y perdieron la batalla, lo derrotaron como más de 18,000 israelitas. En unos minutos ustedes van a poder apreciar que esto va a tener mucho más sentido. Y en aquel segundo día salieron los de Benjamín de Galaad contra ellos y derrotaron por tierra todos los 18,000 de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces, ustedes van viendo que el motivo de los hijos de Israel al ellos ayunar contra los hijos de Benjamín era porque estaban perdiendo las batallas y fueron a la casa de Dios llorando porque estaban perdiendo la batalla. ¿Por qué ellos ayunaron? Esa es una pregunta sumamente importante para que nosotros podamos poniendo cada cosa en este estudio bíblico que vamos a ir analizando. Puesto que esa primera mención del ayuno, ¿verdad? Esta mención del ayuno en el Antiguo Testamento es la respuesta que va a establecer el contexto de por qué los hijos de Israel estaban ayunando. ¿Quién le dijo a ellos? Pregunta, que ellos tenían que dejar de comer. Podemos ver que no fue Dios. Dios nunca le dijo a los hijos de Israel que tenían que dejarse de abstener de comer. Él nunca lo mandó a ayunar. Entonces vamos viendo que ellos empezaron a ayunar porque ellos entendieron que era lo requerible para alcanzar el favor y la misericordia de Yahweh. Entonces vamos viendo que el ayuno que ellos están efectuando no es el ayuno que Dios está pidiendo, es un ayuno que ellos voluntariamente están entrando porque ellos entienden de que necesitan el favor a través de la penitencia natural, a través del cuerpo. Entonces, ¿por qué ayunaron los israelitas en la batalla contra los hijos de Benjamín? Ayunaron simplemente porque les pareció una buena idea. Eso es lo que estamos viendo en este primer pasaje que estamos analizando. ¿Okay? En el libro de Jueces, capítulo 17, verso 6, podemos ver que el problema de los hijos de Israel era que estaban haciendo cosas sin la ley de Dios, sin que Dios los mandara.
Recuerden que el libro de Jueces es una historia donde los hijos de Israel habían abandonado la enseñanza de la ley, los preceptos de Yahweh, y ellos estaban haciendo lo que ellos entendían que era correcto, porque no tenían sacerdotes, los sacerdotes habían sido reemplazados, no tenían jueces, no tenían rey. Entonces ellos estaban haciendo lo que sus instintos les sugería que era lo que ellos entendían que debía de hacer. Jueces 17, verso 6 confirma esto. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que a ellos le parecía. Entonces en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ustedes ven que también en el libro de Jueces capítulo 21, verso 25, vuelve y confirma lo mismo. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces no están siguiendo la ley, ellos están siguiendo sus propios instintos. Cuando el hombre pierde la naturaleza divina, pierde la verdad, pierde la revelación, pierde la fe, y como pierde la fe también pierde la gracia. Entonces, ¿de dónde sacaron la idea del ayuno si Dios nunca le envió a ayunar? Obviamente, ellos estaban copiando a los gentiles porque veían que los gentiles estaban ayunando a sus dioses. Recuerden que el ayuno no fue establecido solamente por los judíos. Es obvio cuando vemos la palabra de Dios que también los gentiles que no tenían la ley, no tenían conocimiento de Yahweh, también podían ayunar. Vamos a ver en este caso una historia en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 18, que les va a traer entendimiento de que los gentiles también ayunaban sin la ley de Dios. Entonces vayan viendo esto, qué interesante. En Daniel capítulo 6, verso 18 dice: luego que el rey se fue a su palacio, se acostó y ayunó. Recuerden que el rey Darío había puesto injustamente a Daniel en la fosa de los leones, ¿verdad? Y Daniel le dijo: no te preocupes, rey. ¿Y qué hizo el rey? Se fue a su palacio y se acostó en ayuno, no comió. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Vayan viendo cómo el rey Darío, aunque no es cristiano, no tenía la ley de Dios, no tenía conocimiento de Dios ni de lo que Dios exigía, se fue a acostar sin comer en ayuna para tratar de alcanzar algún tipo de alivio en su conciencia. Otro rey que podemos ver que ayunó junto con el pueblo, en el libro de Jonás, capítulo 3, verso 5. ¿Se acuerdan que Jonás le trajo una sentencia de parte de Dios al pueblo de Nínive? Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios por el mensaje que le predicó Jonás y proclamaron ayuno. Miren esto: y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces vayan viendo cómo estas personas, aunque no eran judías, aunque no tenían la ley, eran reyes gentiles, eran naciones gentiles, también sabían del ayuno. Entonces vayan viendo que el ayuno no tenía nada que ver con la ley o con los preceptos de Yahweh. No tenía nada que ver. Dios nunca mandó acerca del ayuno. Vayan poniendo esto en perspectiva. Ok, sigamos entonces. Otra persona en el Nuevo Testamento que habla del ayuno, ¿verdad? Y lo practicaba aunque no era judío. En el libro de los Hechos, ustedes se acordarán de Cornelio, un hombre devoto a Dios. Muy bien. En el libro de Hechos capítulo 10, verso 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Vayan viendo cómo Cornelio, una persona que no era parte del templo, no podía porque los judíos no se lo permitían, no tenía la ley de Moisés, no tenía los preceptos, pero a pesar de que era gentil, copiaba, ¿verdad?, la penitencia corporal. Dice: yo estaba en ayunas y a la hora novena, que es esta hora en la que estamos ahora, mientras yo oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Entonces, no piensen por ningún segundo que el ayuno tiene que ver con los judíos o tiene que ver con una práctica que Dios mandó a establecer. Okay, vamos a ir poniendo cada cosa en su lugar. Entonces, durante el tiempo de la apostasía, cuando se había apartado el pueblo de la verdad de Dios, los israelitas adoptaban las costumbres de los paganos. Y cuando leemos en el libro de Jueces acerca del ayuno, Israel estaba copiando la costumbre de las otras naciones que estaban alrededor de la tierra de Canaán. Entonces, cuando leemos acerca del ayuno en el libro de Jueces y vemos a los hijos de Israel ayunando, era porque ellos no tenían la ley de Dios y copiaban a las naciones, ¿verdad?, las demás naciones gentiles acerca del ayuno. ¿Okay? Entonces, en el libro de Jueces, vamos a seguir viendo. Ustedes síganme con cuidado. Okay. Verso 26. Sé que están
siguiéndome de paso, van tomando apuntes. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas delante de Jehová, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden ver que los israelitas estaban siendo derrotados por el pueblo de Benjamín y ellos ayunaron voluntariamente. Dios no lo mandó. Dios nunca le dijo que ayunaran para conseguir esto. Dios le dio la ley de Moisés y le prometió victoria a través de la obediencia de la ley, la prosperidad y la paz a través de la palabra de Dios. Entonces, si ellos querían victoria, ellos simplemente tenían que obedecer la ley. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, del verso 1 al 14, ¿verdad? Dios le prometió que si ellos guardaban la ley y guardaban sus mandamientos, se le iba a entregar las victorias. Entonces, en el libro de Jueces, los israelitas estaban en apostasía. No tenían la palabra de Dios, no tenían el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no estaban siguiendo la ley, ni tampoco, ¿verdad? Estaban siguiendo su propio parecer, lo que ellos entendían que era la costumbre en aquellos tiempos. Entonces, por lo tanto, ellos adoptaron, ¿verdad?, de los gentiles este tipo de ayunos. Entonces, ¿es el ayuno una invención de los hombres? No. Vamos a ir viendo entonces cómo Dios, viendo que la humanidad estaba aprendiendo acerca de la penitencia corporal, le va a enseñar al pueblo de Israel cómo es necesario ayunar. Pero lo primero que tenemos que quitar del medio es esa comprensión de que era como un mandamiento. Tenemos que ir poniendo cada cosa en su lugar. Entonces, entonces es más fácil ver el origen del ayuno, ¿verdad? Y vemos que el ayuno fue copiado por los hijos de Israel porque no tenía la ley de Dios. Era una costumbre que Israel copió de los gentiles alrededor del tiempo de la apostasía en el libro de los Jueces. Entonces, vamos a ir ahora al libro del profeta Isaías, capítulo 58, y vamos a desarrollar un poquito el contexto de la profecía que aparece en el tiempo del año 698 antes de Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver el contexto que aparece en el libro del profeta Isaías, capítulo 58. Vamos para allá. Okay. Entonces, en el libro del profeta Isaías, capítulo 58, verso 1, que esta historia aparece aquí después en el 1348, sin decir nada acerca del asunto del ayuno. Dios por fin le dice basta ya, ¿verdad? Le dio a los judíos ciertas instrucciones acerca de cómo ayunar y cuál era la manera correcta. O sea, puesto que los israelitas, después de haber de tanto tiempo seguían practicando un ayuno que Dios no le había mandado, Dios entonces ahora adopta y escoge este tipo de instrucción para enseñarle a los hijos de Israel cómo es que se debe de ayunar. Y eso es lo que vamos a ver. En estos 21 días de oración y ayuno necesitamos ver cuál es la forma correcta de nosotros ayunar. Y lo vamos a ver en el pasaje del profeta Isaías 58, del verso 1 al 12, que es el pasaje que hace plena mención acerca del ayuno y cómo podemos aprender sobre las costumbres de este pasaje. Entonces, vamos a ir viendo en perspectiva. Lo primero que debemos de observar es el contexto. Aquí la palabra de Dios dice algo interesante y lo vamos a ir desglosando. Clama a voz en cuello. Y dice, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Entonces, ¿qué es lo que el profetamente le va a decir primero? ¿Con qué mensaje viene? ¿Cuál es el contexto de lo que vamos a analizar? Lo primero que tenemos que entender es que el pueblo de Israel está en rebelión. ¿Qué es rebelión? Rebelión es oponerse a las instrucciones de Yahweh, oponerse al mandamiento de Yahweh. Entonces, el profeta Isaías va a establecer el contexto general de este pasaje y vamos a estudiarlo con mucha precaución. Dios escribe esas instrucciones sobre el ayuno específica y directamente a mi pueblo, al pueblo de la casa de Jacob. Por esto, vamos a ir viendo cada cosa en su lugar. Es obvio que estamos leyendo unas instrucciones para Israel y no para la iglesia en este momento. ¿Okay? El ayuno en el contexto, entonces, llega a ser aplicado en el día de reposo. Vuelvo y les recuerdo que los hijos de Israel, cuando entraban en el Shabbat, tenían que guardar el ayuno. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque enseñar entre mí y vosotros y vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico, ¿verdad? Que os santifico.
Vayan viendo el contexto, ¿ok? Vayan viendo el contexto de lo que estamos viendo acá. Continúo leyendo, verso 15. 6 días después trabajarás, mas al séptimo día de reposo consagrado será a Jehová. Cualquiera que trabaje en ese día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por el pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, para que en esos 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó y reposo. Entonces, los hijos de Israel no solamente tenían que guardar el día de reposo o el sábado, que era para Israel y solamente para Israel. Dios estableció en el día de reposo como una señal entre su pueblo y su Dios. Así que alguien que quiera seguir este patrón debe de tomar una semana para descansar, y no va a conseguir ni más ni menos de Dios por hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando Isaías está hablándole al pueblo de Dios acerca de su rebelión, debemos entender el contexto. Si alguien quiere ayunar, puede ayunar, pero entienda que es algo que los judíos en aquel tiempo practicaban. ¿Okay? Y lo vamos a poner en perspectiva. Lo que quiero que vayan entendiendo el contexto. Dios se lo dio aquí a los hijos de Israel. Entonces, así que en este contexto bien establecido, analicemos el contexto que aparece en Isaías capítulo 58 acerca de por qué es necesario ayudar. ¿Okay? Y se divide en 5 partes. Número 1, clama a voz en cuello y no detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que es el texto que acabamos de leer. Vamos otra vez a volver. Okay. Que es el texto que acabamos de leer. Okay. Que buscan a cada día, voy a leer el versículo 2, que buscan cada día y quieren saber a mis caminos, como gente de que hubieran hecho justicia. Entonces, aquí viene donde entra lo que estamos hablando, la justicia en el ayuno. Okay. Entonces, dice, Isaías le está reclamando a los hijos de Israel: este pueblo me está buscando cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es tener la naturaleza divina, es el sistema de Dios, es hacer las cosas como Dios quiere que la haga. Entonces el profeta Isaías le está diciendo: esta gente está buscando mi favor. Ese es Dios quejándose a través del profeta Isaías. Esta gente quiere buscar mi justicia, quieren buscar mi favor, como gente que hubieran hecho las cosas a mi manera, como si ellos no lo estuvieran haciendo a su manera, y que no hubiese dejado mi ley, la ley de su Dios. Me piden justos juicios, quieren que yo los favorezca y quieren acercarse a Dios. Entonces, ¿por qué ellos quieren acercarse a Dios? A través del ayuno. Quieren utilizar el ayuno para ellos acercarse a Dios, lo cual es algo que nunca había Dios pedido. Recuerden que ellos practicar el ayuno en este pasaje de Isaías lo estaban haciendo de la forma correcta, ¿no? Porque Dios nunca hasta ese momento le había pedido que ayunaran, porque ellos no sabían cuál era la forma correcta de ellos ayunar. Entonces, quiere decir que ellos andaban buscando su justicia, no la justicia de Dios. Entonces, mantengan ese pensamiento allí. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 1. ¿Ok? Romanos capítulo 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. ¿Ok, Pablo? Continuamos, verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Atención a ese detalle. Tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento que viene de Dios. Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios. ¿Ok? Isaías le dice: este pueblo me anda buscando como si hubieran hecho justicia, como si hubieran seguido mis caminos, como si quieren que yo le haga justo juicio y quieren que yo le favorezca, como si ellos hubieran utilizado mi sistema, como si ellos no estuvieran usando su propio sistema. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel tenía por costumbre ignorar la justicia de Dios y procuraban establecer la suya propia y no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, miren qué interesante eso. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, si Jesús todavía no se había manifestado a los hijos de Israel y ellos andaban buscando la justicia de Dios, todavía el camino no estaba claro, todavía el camino no estaba preciso, todavía Dios no le había declarado todo lo que Él estaba pidiendo de ellos. Y eso es lo que el profeta Isaías le está pidiendo al pueblo de Israel. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos,
como gente de que hubieran hecho justicia. Ahora, sabemos que la justicia de Dios solamente puede venir a través de Cristo. Nunca sabremos qué es lo que Dios está pidiendo, al menos que Jesús no lo exprese, al menos de que no lo veamos en la vida de Jesús. Entonces dice, esta gente hubiera hecho justicia, me andan buscando como si tuviera la justicia de Dios, o sea, si tuviera la naturaleza divina que Jesús nos iba a entregar a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Pero recuerden, aquí estamos en el año 698 antes de Cristo. Cristo todavía no había manifestado la forma correcta de ayunar, y que no hubiese de caso la ley de su Dios. Como me piden justos juicios y quieren saber acerca de mi Dios. Entonces, vamos a ir poniendo esta cosa en perspectiva. Vamos a ir poniendo cada cosa en perspectiva. Entonces, lo segundo que podemos ver es que ellos andan buscando una justicia que todavía no comprenden. Ellos quieren hacer la voluntad de Dios, pero no quieren considerar los caminos de cómo Dios está pidiendo hacer el ayuno. Entonces, me piden justos juicios si quieren acercarse a Dios. Punto número 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Nos humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y os oprimís a vuestros propios trabajadores. Vamos a ver esto que le estoy leyendo, porque ya vayan viendo en perspectiva acá. Aquí hay una pregunta. Este es Isaías, recuerden, alzando la voz como trompeta, declarando a Israel su rebelión, haciéndole entender que lo que ellos estaban haciendo no le estaban haciendo conforme a lo que Dios había pedido, sino conforme a sus propios deseos, porque habían abandonado el camino correcto de Yahweh, habían abandonado la ley, estaban en idolatría, estaban en apostasía espiritual, habían abandonado la fe, la forma correcta de hacer las cosas. Isaías le está recalcando que porque ellos han rechazado el camino de Dios y están haciendo las cosas a su manera. Eso es básicamente lo que Isaías le está diciendo. ¿Por qué dicen ayunamos? Entonces, ellos estaban ayunando y no hiciste caso. Esto es una queja que ellos dicen. Nos humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, le dice Isaías, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Cuál era el problema? Según el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10, que el pueblo de Israel estaba ignorando la ciencia o el conocimiento de Dios y estaban estableciendo la suya propia. Entonces, vayan viendo que el ayuno no había hasta ese momento sido aceptado por Yahweh, pero ahora Yahweh, por causa de que ellos quieren insistentemente presentarle esa vía de instrucción a Dios, Dios dice, ok, si ya que ustedes quieren ayunar, yo les voy a enseñar a ustedes la forma correcta de ayunar. Entonces, le está recalcando y le está diciendo, cuando ustedes ayudan, ustedes andan buscando su propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. My God. Entonces, el problema con el ayuno radicaba en los motivos equivocados de la casa de Israel y lo que ellos estaban practicando. No solo porque ellos lo estaban practicando, quiere decir que Dios estaba de acuerdo. Ellos querían usar el ayuno como un amuleto para recibir algo de parte de Dios. Querían convencer a Dios. Y el ayuno no es para tú convencer a Dios. El ayuno no es para tú manipular a Dios. El ayuno no es para que tú provoque que Dios haga lo que tú quieras. Ellos querían acercarse a Dios y buscarlo para recibir de Él sus justos juicios. El deseo estaba bueno, pero la aplicación del ayuno estaba incorrecto. En vez de hacer caso a la ley de Dios, a la obediencia, que era la condición de la bendición bajo la ley, según el libro de Levítico capítulo 26 o el libro de Deuteronomio capítulo 28, Dios le dice a Israel, si ustedes hacen esto, yo le voy a dar victoria sobre esto y esto y esto y esto. Entonces, el ayuno en este momento no es nada mágico que obliga a Dios a hacer lo que usted quiere. Dios destaca claramente que el problema del ayuno de los israelitas era que ellos estaban buscando su propio gusto. Ayunaban para tratar de conseguir que Dios estuviera de su lado en base a la obediencia de las escrituras. Entonces, él le dice, habla a todo el pueblo de Israel, a los sacerdotes diciendo, cuando ayunáis, y lo vamos a ver interesante porque el profeta Zacarías, el capítulo 7, verso 5, nos lo va a presentar mucho más claro. Miren esto. Habla a todo el pueblo, a todo el país y a todos los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes de los 70 años, ¿habéis ayunado para mí? El problema no es si ayunas o no. Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto, ¿lo hiciste para mí? ¿Para alcanzar mi justicia o estabas haciéndolo para alcanzar tu propia justicia?
La respuesta aquí, Zacarías le dice que no, que ellos no estaban ayunando conforme a lo que Dios había pedido, porque Dios no le había declarado cuál era la forma correcta de ayunar. Y eso es exactamente lo que el profeta Isaías le está declarando al pueblo de Israel. No habían ayunado para Dios, sino para ellos mismos, para tratar de conseguir lo que ellos querían. Entonces, el contraste del ayuno con el pueblo de Israel, de lo que Dios quería mostrarle, aquí el profeta Isaías vuelve y le muestra al pueblo de Israel qué era el motivo correcto por el cual ellos estaban ayunando. He aquí para contiendas. El ayuno que ustedes estaban haciendo era para contienda y para debates. Ayunáis para herir con el puño inicuamente. No ayunasteis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, vayan viendo el verso 5. Miren qué interesante esto. ¿Está el ayuno el que yo escogí? Entonces, vean el contexto. Ustedes están ayunando. Yo no tengo problema con que ayunen, pero el problema es que el ayuno que ustedes están haciendo no tiene nada que ver con el ayuno que yo les voy a enseñar a ustedes cómo ayunar. Ustedes estaban ayunando, pero estaban ayunando incorrectamente hablando. ¿Está el ayuno el que yo escogí? My God. Que el día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como yunco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová? Qué tremendo esto que estamos analizando. Entonces, el ayuno equivocado de Israel era para conseguir lo que ellos querían, según el versículo 4 que nosotros estamos. Entonces, los motivos en el ayuno están equivocados y por eso eran egoístas. Todo era para mí y para yo conseguir algo para mí. Entonces, el ayuno, hermanos, por eso le puse como tema la justicia en el ayuno. Porque si la justicia de Dios es buscar la comunión con Dios, número uno, y el ayuno debe de ir combinado con el amor al prójimo, que es la justicia. Entonces, el ayuno de Dios que Dios le quería mostrar está en el versículo 5. Y aquí Isaías le recalca por Israel, este es el ayuno que yo escogí. Ok, vamos a ver el ayuno que tú escogiste. Vamos a ver en el versículo 6. ¿Cuál es el ayuno que a ti te agrada? No es más bien que el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Punto número 1. Soltar la carga de la opresión. Recuerda que ellos estaban ayunando y estaban oprimiendo a los trabajadores. Estaban oprimiendo a las personas que estaban debajo de su supervisión. Y dice acá, no es desatar las ligaduras de impiedad, soltar la carga de la opresión y dejar ir al libres a los quebrantados y que rompáis todo ayuno. ¡Wow! Entonces vamos a ir poniendo cada cosa en su lugar. Dios no mandó el ayuno, ni lo estableció. Ahora Dios le está mostrando a ellos que los ayunos que ellos venían haciendo lo estaban haciendo incorrectamente hablando. El ayuno aquí que Dios escoge es básicamente, no era un rito. No era que ellos tuvieran una costumbre paganas. No era que ellos copiaran a los gentiles. No era que ellos hicieran una penitencia y pasaran hambre. Dios no quería que el ayuno de Israel, que el ayuno que Israel estaba practicando en ese momento, porque era un ayuno para afligir y humillarse falsamente. Quería algo completamente diferente a lo que Dios quería. Estaban ayunando en su propia condición. Y si hay algo, embajadores, que va a traer respuesta de Dios, es hacer las cosas como la palabra lo dice. Por eso ustedes ven que yo soy muy, enfatizo mucho que todo lo que hagamos en la embajada tiene que ir con la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver el versículo 6 una vez más. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Soltar la carga de opresión y dejar ir a los quebrantados y que rompáis todo yugo. El verso 7, miren esto, miren qué locura. Ahorita esto va a tener más sentido. No es que partas el pan con el hambriento. Atención a esto. Y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación te dejará ver pronto e irá tu justicia, mire la palabra, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces Dios quería que el ayuno, Dios quería, hermanos, que el ayuno sea el resultado de desatar la ligadura de impiedad. O sea, quería que el ayuno resultara en el verdadero convencimiento del pecado
y que lo llevaría al verdadero arrepentimiento y a la confesión para apartarse de la dicha impiedad que ellos estaban haciendo o de la injusticia que ellos estaban haciendo. Si confesamos nuestros pecados, en 1 de Juan capítulo 1 verso 9, tengo que ir rápido, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando la persona ayuna, tiene que confesar su falla. ¿Contra quién? Contra Dios y contra su prójimo. El resultado del ayuno era desatar la ligadura de opresión. ¿Cuál opresión? La opresión del pecado. Afligir el alma, porque el alma se aferra a nuestra antigua pasada manera de vivir. Entonces, cuando uno ayuna, uno tiene que renunciar a la impiedad, tiene que abandonar a la maldad. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el mundo, le robábamos la esposa al amigo, le robábamos las propiedades al amigo, hacíamos injusticia, matábamos, robábamos, cometíamos adulterio, cometíamos fornicaciones. Y eso es injusticia, rompíamos la ley de Dios. Entonces, el ayuno era para reforzar el deseo, la sensibilidad del alma, para desligarnos del pasado, para poder abandonar esa naturaleza caída y abrazar la naturaleza de la justicia nueva que es en Cristo Jesús. Su ayuno, en otra palabra, debería de resultar en una plena confianza en Dios y en sus promesas y en su capacidad de realizar lo que Dios te promete a través de su palabra. Vamos a ver en 1 de Pedro capítulo 5, verso 7, en la palabra de Dios. Espero que me vayan siguiendo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando uno ayuna, uno le está dejando las ansiedades, la depresión, la inseguridad. Esas son las opresiones de las que estamos hablando. El afán. Muy bien. ¿Qué más? Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, la opresión de la cual está hablando Isaías es el afán, la ansiedad, la depresión, la desesperación, todo lo que te quiera robar la plena confianza de Dios. Esas son las opresiones. El ayuno que Dios escogió es para que el pueblo sienta la libertad de la opresión espiritual y emocional, porque estamos en un mundo lleno de maldad, que resultaría en una vida de victoria plenamente en Dios. En Lucas capítulo 4, verso 18, vamos a ver la palabra de Dios. Miren qué interesante. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Atención. Para enviar a sanar a los quebrantados de corazón. Atención. A pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué estamos viendo allá? Lo que estamos viendo es la justicia. El Espíritu de Dios viene para usted ayudar a su prójimo. El Espíritu de Dios viene para sanar las enfermedades a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos. El ayuno nunca se trató de ti. Cuando Cristo ayunó para ayudar a la humanidad. Los 40 días que ayunó Jesucristo era para poder cumplir su ministerio, para poder llevar la justicia a la tierra, para poder Él traer el camino de Dios a la tierra, la voluntad de Dios a la tierra. Dios quería que el resultado del ayuno fuera romper el yugo, poner en libertad a los oprimidos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué dice Jesús en Mateo capítulo 11, verso 28 al 30? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, atención a esa palabra, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Quería un ayuno que resultaría en la generosidad, en tener algo para cumplir la necesidad del otro. El ayuno no era trancarte en un cuarto y ayunar para ti. El ayuno era
para que la comida que tú no te comiste en ese día, tú la pudieras compartir con el prójimo. A eso es lo que la justicia se le llama la balanza. Que si tú recibiste casa, por ejemplo, tú tienes tu casa, tú tienes comida, tú tienes alimento, que ese ayuno provoque que la comida que tú no te ibas a comer en estos 21 días de ayuno, tú se la compartas a alguien. Que tú salgas a ayudar a alguien en esos 21 días de ayuno. El ayuno no se trata de trancarse como un pueblo, se trata de ir a buscar a los oprimidos y ayudarlos. ¿Qué tal si en esos 21 días de ayuno tú permites que alguien, un homeless, alguien que no tenga casa, que no tenga techo, que no tenga comida, venga y come en tu casa? ¿Qué tal si en el ayuno, en esos 21 días de ayuno, tú decides regalar dinero, hacer bondad, generosidad con el prójimo, ayudar a algún hermano de la iglesia que tú sabes que está pasando por una necesidad económica? El principio es sencillo. El ayuno nunca se trató de ellos. El verdadero ayuno que Dios anda buscando es que tú compartas la justicia con tu prójimo. El principio es sencillo. Si no comes, tendría la comida para poder regalar a otro que está padeciendo de hambre. Si estás en ayuno y te rehusas dormir en la cama, sería que esa cama le tocara a alguien que no tiene cama. Si estás en ayuno y te vas a meter en un ayuno serio con Dios, que la ropa elegante que tú te ibas a poner en esos 21 días de ayuno, tú la regales para que alguien que no tiene ropa se pueda vestir. Es romper el egoísmo, es romper el egocentrismo. Ese es el ayuno que Dios anda buscando. Y lo podemos ver en Isaías 58, versículo 8. Entonces, vayan viendo cuál es el ayuno que Dios anda buscando. Entonces nacerá tu luz como el alba. Si ayunas como Dios te está diciendo en esta preciosa tarde, embajador, tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia. Ahora, cuando dice tu justicia, no significa que tú lo hayas provocado, sino que por tu plena confianza en el camino y en la instrucción de Yahweh y en el mecanismo del reino de los cielos, como dice Mateo 6:33, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando dice e irá tu justicia, está hablando de que estás permitiendo que en ese ayuno Dios actúe a través de ti, bendiciendo a los pobres, bendiciendo a los huérfanos, bendiciendo a la viuda, bendiciendo a ese hermano en la iglesia. Dice, e irá tu justicia. Esa acción que tú hagas en esos 21 días de ayuno irá delante de ti, y la gloria de Jehová, Amashanda Kaya, será tu retaguardia. My God. Entonces, vamos viendo qué poderoso es ayunar conforme a lo que Dios está pidiendo. Vemos cómo Dios quería un ayuno que resultara en la segunda venida de Cristo en el milenio, que proyectara lo que se va a proyectar en el futuro. Este versículo está hablando de cosas profundas. No es dejar de comer solamente, es darle esa comida que tú dejaste de comer a otros. No es solamente tirarte de silicio y no dormir en la cama. Es que tú le des la oportunidad a alguien que no tenga cama, que tú le des el privilegio de tener esa cama, de tener esa ropa que tú vas a tener, de tener esa casa que tú tienes. Y esto es ¿a qué atribuye esto? Este es el reino que va a ser establecido en la tierra cuando Cristo venga, en el milenio. La justicia será el principal énfasis en el reino del Mesías. Por lo tanto, si lo que Dios quiere es su justicia, si Dios quiere que nosotros cumplamos su mandamiento o sus instrucciones conforme a lo que Él ha establecido, si eso es su justicia, entonces tenemos que empezar a ayunar como Él quiere que nosotros ayunemos. Y si usted comienza a ayunar así, usted está proyectando la segunda venida del Mesías. Usted está proyectando la venida del Mesías, la segunda venida del Mesías, no el rapto ni el arrebatamiento. Usted está proyectando cuando Jesús venga a establecer su reino a la tierra, que viene a establecer y a deshacer el imperio del anticristo y a establecer el milenio como el sistema de la humanidad. Eso era lo que los judíos estaban proyectando cuando, eso es lo que Isaías está diciendo, nacerá tu luz como el alba. Así como tú ves que el sol se levanta temprano en la mañana y tú ves el resplandor. Dice, así si ayunas como yo te estoy pidiendo, tu justicia va a ser elevada. La luz de Israel iba a nacer como el alba, proyectando la gloria del Mesías, proyectando la venida del Mesías, proyectando la aparición de la justicia en la tierra. Porque aquí vienen día al diente como el horno, y todos los soberbios y todos los que nacen en maldad serán estopas. En aquel día vendrá
las brasas, ha dicho Jehová de los ejércitos. Se acerca el día donde la maldad va a ser puesta en prisión. Se acerca el día donde Satanás va a ser atado por 1000 años. Y vamos a ver la justicia del Mesías proyectarse en la tierra como nunca antes. Y lo podemos ver en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 1 y 2. Espero que no me esté extendiendo mucho, pero quiero darle lo suficiente que pueda en este día. Miren lo que está pasando, sigan compartiendo. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios, ¿cuáles son los soberbios? Los que no confían en la justicia de Dios, ni en el sistema del reino de Dios, y no tienen a Cristo en su corazón, ni quieren hacer las cosas como Cristo le enseña. Y todos los que hacen la maldad serán estopa. En aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Verso 2. Cuando Dios quite la maldad en medio de la tribulación, cuando se venga a establecer el reino milenial. Mas a vosotros, ¿a quiénes? A ustedes los embajadores, a ustedes que están aprendiendo las formas y los caminos de Yahweh. A vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá ¿qué? El sol de justicia. Entonces, cuando Isaías dice que tu justicia nacerá como el alba, está hablando del sol de justicia. Está proyectando que aquellos que ayudan conforme a lo que Jehová ha establecido en su palabra, proyectarán en avance antes de la segunda venida de Cristo, proyectarán en avance la justicia verdadera que va a impactar a la tierra. Dice, el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cuando Jesucristo venga a establecer su reino, rompa el reino del anticristo, rompa con el imperio de Satanás en la tierra, y le enseña a Satanás cómo es que se gobierna la tierra, porque todo lo que Satanás está haciendo es desolación, destruyendo, arruinando. Pero Cristo vino para dar vida. Entonces, cuando usted ayuna, usted está proyectando el reino milenial de la justicia de Dios. No tiene que ver con pasar hambre ni dejar de beber. No tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con la proyección del gobierno de Dios en la tierra. Tienes que ver con que ahora que tú eres justo, has abortado el sistema terrenal y has abrazado el sistema espiritual como sistema de vida. Y que los que no sean cristianos puedan ver que el sistema de Dios es más eficiente que el sistema terrenal. Tu salvación te se dejará ver pronto. La salvación de los judíos y de la nación de Israel procede de la segunda venida de Cristo. Entonces, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados y venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerios. Y Él envía de Jesucristo que los ha anunciado antes, a quien cierto es necesario para que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cuando nosotros los gentiles ayunamos, proyectamos el reino milenial que van a recibir los judíos cuando Cristo venga en la segunda venida. Y vengamos a reinar junto con Jesús. O sea, vayan viendo que el ayuno es mucho más profundo de lo que nosotros hemos ido aprendiendo en las iglesias. Y eso era lo que Pablo quería que entendiéramos. No queremos ignorar estos misterios. No queremos ser conventinos arrogantes en nosotros mismos. Debemos apartarnos del endurecimiento y volver a la sensibilidad y entender que el evangelio no se trata de nosotros, se trata del reino de Dios, se trata de su justicia, se trata de sus caminos. Este será el pacto con ellos. Esto es lo que Dios quiere establecer con nosotros, así como lo hizo con el pueblo de Israel. En Romanos capítulo 11, verso 25. Sígame, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Se está hablando de nosotros los gentiles. Y se saben que en la iglesia de Roma había una combinación de judíos y gentiles. Aquí le está hablando a los gentiles. Que os ha acontecido Israel endurecimiento en parte, para que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, y como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Yo le he hablado de Sión a los embajadores, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, cuando los gentiles ayunan, les anuncian la justicia de Dios que viene para los judíos, que ahora están cegados porque Dios quiere que los gentiles entremos al cumplimiento de la promesa de Dios, que era parte de su misterio, era parte. Nosotros somos parte del pueblo, de la familia de Dios. Entonces, cuando hablamos de Isaías 58, estamos hablando de algo profundo, algo doctrinal, algo proféticamente establecido en los reinos futurísticos.
Estamos ayunando, esperando la venida de la salvación del Mesías. ¿Deseamos nosotros cuando ayunamos que Jesucristo venga a establecer su reino en la tierra? Porque dice que irá tu justicia delante de ti. Eso fue lo que leímos. La justicia de aquellos que esperan, perdón, aquellos que esperan en el reino mesiánico. Aleluya. Tu trono, Dios, es eterno para siempre. Y lo vemos en el Salmo, gloria a Dios, 45, verso 6. Sigan por favor poniendo mucha atención a esto. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Atención a esto. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces, el reino prometido del Mesías se va a establecer ¿cómo? Con justicia. Eso era lo que David estaba declarando. Todo lo que Dios quiere arreglar en la tierra es la justicia, porque fue lo que Satanás le robó a Adán y Eva, le robó el mecanismo de la fe. Entonces, Él quiere establecer su reino y habrá un juicio en la tierra. He aquí que vienen días, dice Jehová, que levantaré a David mi renuevo justo y renacerá como rey, el cual será dichoso y hará juicio y la justicia en la tierra. Jeremías lo anunció en Jeremías 23, capítulo 23, verso 5. Miren qué interesante. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David nuestro renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, cuando usted y yo estamos ayunando para proyectar el reino milenial, el gobierno de Dios en la tierra. Imagínate. Estamos hablando porque ahora queremos el reinado. Estamos protestando contra el sistema satánico que Satanás ha puesto en la tierra, que es la maldad y el pecado, que está destruyendo la humanidad. Cuando usted ayuna, dice: yo renuncio a la comida terrenal y abrazo la comida celestial, porque me rehúso a depender solamente de la comida terrenal y abrazo el gobierno de Dios. Cuando Satanás ve a un creyente en ese ayuno, ayudando a otros, dándole la comida que ellos no se comieron, dándole la vestidura que ellos no se vistieron, dándole el hogar que ellos tienen a otros, Satanás se pone nervioso, porque eso no es parte de su sistema en la tierra. El egoísmo y la maldad son parte del orgullo, la arrogancia, la altivez, son parte de su reino. Después de los 70 semanas de Daniel, el Mesías traería la justicia perdurable. Daniel, cuando ayunó los 21 días de oración y ayuno, no estaba ayunando para él, estaba ayunando porque el pueblo de Israel había sido llevado por los babilonios más de 70 años, según profetizó Jeremías, ¿verdad? Que ese era el tiempo que ellos debían de estar, 70 semanas, ¿verdad? Cuando Daniel ayunó era porque él deseaba la liberación y sabía que el tiempo de la liberación se había cumplido y no había profeta, no había alguien que descodificara que Yahweh ya había libertado al pueblo de Israel en lo sobrenatural, pero en la tierra todavía seguían esclavos. Cuando usted ayuna, usted recibe revelación, entendimiento, porque usted quiere la justicia. Usted no quiere que Israel permanezca. En este caso, Daniel no quería que Israel permaneciera más de lo que Dios había declarado, porque el que estaba gobernando al pueblo de Israel no era Nabucodonosor, ni tampoco era Darío, ni tampoco eran los reyes de Asiria. Era Dios. Ellos se habían convertido en la santa ciudad. Entonces, vayan viendo qué poder. Era para poner el fin al pecado, expiar la iniquidad. Por eso es que cuando Daniel comienza los 21 días de oración, comienza arrepintiéndose para traer la justicia perdurable, para traer la justicia de Sión a la tierra, para traer la justicia de la nueva Jerusalén a la tierra, para sellar la visión y la profecía que se habían proclamado desde los tiempos antiguos. Dios, no sé si le estoy dando mucho hoy. Creo que voy a cerrar en unos minutos. Creo que debo de parar. Déjame ver qué dicen los hermanos acá, los que están conectados. My God, veo 31 personas que están siguiéndome. Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas estarán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Eso era lo que Daniel quería, ponerle fin al pecado, porque Israel no tenía templo, y expiar la iniquidad para traer ¿qué? La justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Todo esto era señal de la segunda venida de Cristo. Todo esto era buscando establecer el reino milenial mesiánico en la tierra. Era para traer la justicia. Entonces, cuando los judíos ayunen como Dios quiere, la gloria de Jehová iba a ser la retaguardia, porque la gloria de Jehová llegaría a la tierra.
El Mesías tomaría control. Dios no quiere gobernar tu exterior, Dios quiere gobernar tu interior, y el ayuno lo facilita. Él quiere poner su gloria, Él quiere poner su santa unción. Pero Dios no va a poner su santa unción en alguien que quiere hacer las cosas como Él quiere, sino como la palabra de Dios dicta. Y eso va a ocurrir en nuestras vidas. Vamos a ayunar conforme a lo que Dios nos está pidiendo. Vamos a traer al reino de Dios y su justicia a la tierra. La gloria de Jehová entró a la casa por la vía de la puerta que daba en el oriente. No por el norte, no por el sur, no por el oeste. Es por el este, porque en el este estaba el jardín del Edén, donde estaba la justicia de Dios, donde está Sión. Y me hizo pasar el Espíritu y me llevó al atrio, dice Ezequiel, en Ezequiel 43, versos 4 y 5. Se lo voy a poner acá. 43, versículos 4 y 5. Vamos para allá, para que usted pueda leer. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba en el oriente. Recuerden que una de las misiones de Ezequiel era traer la gloria de vuelta al templo, porque el templo se le habían cambiado las medidas, los sacerdotes se habían corrompido, los líderes de Israel estaban corrompidos, los gobiernos estaban corrompidos, y Dios levantó a Ezequiel con visión gloriosa para restaurar las medidas del templo. Porque la gloria no va a descender al menos que se hagan las cosas como Dios quiere. ¿Quieres crecer espiritualmente hablando? No es hacer lo que tú piensas ni lo que tú sientes, es hacer lo que la palabra de Dios dice que debes de hacer. Y una de las asignaciones de un profeta no es hacer que el pueblo haga lo que ellos quieran, es orar como Dios quiere, es ayunar como Dios quiere, es buscar a Dios como Dios quiere. Ay, profeta, ¿por qué tenemos que orar a las 12 de la noche? Ay, profeta, ¿por qué tenemos que orar a las 6 de la mañana? Ay, profeta, ¿por qué tenemos que orar a ciertas horas? Porque vamos a hacer lo que la palabra de Dios dicte, porque queremos que la gloria de Dios caiga sobre la embajada, cual nunca antes ha caído, que caigan en tus congregaciones. Verso 5, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Quieres que Dios llene la gloria de tu casa? ¿Quieres volver a recuperar la gloria, el primer amor? Quita los ídolos. Deja de hacer las cosas como tú quieres. Haz las cosas como la palabra de Dios dicta. Eso es lo que Isaías le estaba diciendo al pueblo de Judá en su tiempo. He aquí la gloria de Jehová llenará la casa, llenará la tierra. ¿Cuál gloria? La justicia de Dios. Porque la tierra será llenada del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Según dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 14. Eso es lo que falta, que volvamos otra vez a la palabra de Dios, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubre la mar. My God, Jesucristo el Mesías lo dijo durante su primera venida acerca de la aplicación doctrinal del ayuno. En aquellos días él estaba hablando de las tribulaciones. Los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron a él y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden ayunar los que están de boda, ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. No estamos diciendo que el ayuno no es para nuestros días o para la iglesia. Lo que estamos diciendo es que el ayuno tiene su aplicación. Es una disciplina que tanto cristianos o no cristianos van a hacer. Lo que acabo de leer está en Marcos capítulo 2, versos 18 al 20. Sus discípulos no ayunaban durante su primera venida porque él estaba con ellos. Ellos iban a ayunar cuando Jesús les ha quitado. Por supuesto, es una frase clave en el estudio bíblico que estamos viendo acerca de la futura tribulación que vendría a la tierra. Él sabía que nosotros no íbamos a estar con él físicamente, pero su Espíritu Santo iba a estar con nosotros. Y él sabía también, para aquellos que van a entrar en la tribulación, que van a necesitar ayunar. Porque este mensaje no es solamente para nosotros, la iglesia. También es para aquellos que se quedan en la tribulación. Van a tener que ayunar, porque la presencia del Espíritu Santo no va a estar aquí. Los discípulos judíos de Jesucristo ayunan en la tribulación. Entonces, quiero detenerme acá. ¿Debemos de nosotros ayunar? ¿Debemos de nosotros ayunar? Claro que sí. Ahora, ¿cuál es el ayuno que Jesús anda buscando? Y lo vamos a terminar Isaías 58. Nos quedamos en el verso 8. Vayan viéndolo conmigo. ¿Cómo vamos a ayunar en estos 21 días de oración y ayuno?
Queremos que la luz de Yahweh, el alba, aparezca, que nuestra salvación se deje ver pronto, que cuando usted clame Dios lo oiga, que cuando usted ore Dios lo oiga. Se trata de la justicia. Cuando usted ora, usted dice, venga a tu reino. ¿Cuál es su reino? La justicia. ¿Cuál es su reino? El dominio del Espíritu Santo, el gobierno de Dios. Y tú dices, perdona mis ofensas, así como yo también perdono a mis deudores. Eso es justicia. Ahí está la justicia de Dios. Es aquí tu justicia irá delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Si un brujo intenta maldecirte, no podrá, porque la justicia que tú estás aplicando no es la tuya, es la de Dios en ti. Es la naturaleza divina. Estás actuando como Dios, estás caminando como Él, estás hablando como Él, estás vistiéndote como Él, estás comportándote como Él, estás aplicando su gobierno. Y su gobierno es superior al gobierno que Satanás ha puesto en la tierra, de engaño, de maldad. ¿Qué más, profeta? ¿Qué más podemos ver? Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás y Él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, hablar mal de los demás, perseguir a los profetas, perseguir a los pastores. Hay gente que Dios no lo tiene en su reino porque no entienden el gobierno de Dios. Sí, claro que en el gobierno de Dios habrá gente malvada, en el reino del anticristo que está en la tierra. Muy bien, seguimos. Si dieres tu pan al hambriento, Isaías vuelve otra vez a reenfatizar la misión de aquellos que van a ayunar en estos 21 días de ayuno. No es dejar hambre, no es dejar de beber. Es que esa hora en la que tú no comas, tú tomes esa hora para orar por alguien, para bendecir a alguien. Ese proceso, vamos a suponer que ahora ayunas 8 horas, 9 horas, 2 horas, 20 horas, 5 horas. Que en esas 5 horas tú te determines a bendecir a alguien, a orar por alguien, a dejar ir las amenazas que tú le tienes a esa persona, los malos comentarios, apartarte del egoísmo en total y volverte una persona bondadosa. Si digieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, oye, ¿qué tiene que ver eso con el ayuno? Que eso es justicia. El pan que no te comiste lo vas a compartir con un alma afligida que está pasando hambre. En las tinieblas nacerá tu luz. Pasarás por procesos duros, pero Dios te va a rescatar. Habrá tiniebla. Dios no dice que no habrá tiniebla. La Biblia dice en Isaías capítulo 60 que las tinieblas, verso 2, cubrirán la tierra, pero que esa tiniebla no va a tener efecto en ti. Y puede también estar hablando de ignorancia. Y tu oscuridad será como el mediodía. ¡Wow! Qué poderoso lo que estamos aprendiendo en esta tarde. Qué sobrenatural lo que estamos viendo en esta tarde. Entonces, entendamos que el ayuno no se trata de nosotros. Se trata del gobierno de Dios actuando en nosotros en ese periodo de ayuno y de oración. Muy bien. Quiero detenerme porque creo que les he dado mucha tomar alguna pregunta. El ayuno no es bien someter la carne para darle al Espíritu Santo el control y debilitar la carne. Bueno, cuando hablamos de la carne, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la mentalidad pecaminosa. Cuando la Biblia habla, no conforméis o no andéis en las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Vamos a ver, ¿cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne, de las que estamos hablando ahora. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio. ¿Cuáles son las obras de la carne? Fornicación. ¿Cuáles son las obras de la carne? Inmundicia. ¿Cuáles son las obras de la carne? Lascivia. Ahora, quiero que entiendan que el episodio central de todas estas obras de la carne es el egoísmo, es el orgullo, es la altivez. Cuando tú le robas el esposo o la esposa a alguien, eso es injusticia. Cuando tú cometes, cuando estás cometiendo actos sexuales sin responsabilidad, sin estar bajo el pacto y la bendición de Dios, o tienes idolatría o hechicería, eso es injusto, porque estás reemplazando la imagen de Dios, número uno, y estás reemplazando al Dios eterno. Eso es injusticia. Inmundicia, que es contaminación espiritual en la carne, en el alma y en el espíritu. Lascivia, deseos desordenados, deseos descontrolados
que la persona genera sin darle prioridad a Cristo. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, que todas las cosas semejantes a esta es injusticia. Es romper la ley de Dios. Es no preocuparte por el prójimo. Cuando usted se emborracha, a usted no le importa a sus hijos, no le importa a su mujer, no le importa a nadie. Eso es egoísmo. Cuando usted comete homicidio, usted está asesinando a alguien. Cuando usted tiene envidia, usted está deseando lo que otro tiene. Cuando otro cometen orgías, es decir, está practicando la sodomía, el lesbianismo, la homosexualidad. Todo eso tiene que ver con injusticia. Entonces, cuando hablamos de las obras de la carne, tenemos que hablar de estas. ¿Cuál es la definición de las obras de la carne? Sí, la carne se debilita. Muy bien, la carne se debilita para dar sensibilidad al espíritu. Entiendo el concepto, pero quiero definir un poco acerca de qué son las obras de la carne. Entonces, ¿por qué? Porque también las personas que no son cristianas pueden debilitar el cuerpo, pero no tienen fuerza para parar el pecado en sus vidas. Entonces, sí, tiene sabiduría, pero no conforme a Dios. Colosenses 2:20. Miren esto, qué interesante. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis? Verso 21. Miren qué interesante esto. Tales como no manejes, no gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría al culto voluntario. Es decir, si cuando tú ayunas la carne se debilita para darle paso al espíritu, eso es por la disciplina. Ese es el aspecto de la disciplina en el ayuno. Pero eso no tiene nada que ver, y lo vamos a ver acá. Tiene cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad, si tú quieres hacerlo, ¿verdad? En duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno. ¿Contra qué? Contra los apetitos de la carne, que son las definiciones que vimos en Gálatas capítulo 5, verso 19, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera. Entonces, claro que sí, el ayuno debilita la carne, hace sensible los sentidos espirituales, pero cuando hablamos de las obras de la carne, tenemos que definir qué son las obras de la carne. Porque cuando hablamos de las obras de la carne, estamos hablando del sistema pecaminoso que se revela contra la obra del Espíritu Santo en el creyente. Muy bien. Aquí otra pregunta. ¿A qué hora recomienda empezar el ayuno? Sería recomendable empezarlo a las 6 de la mañana. De 6 de la mañana hasta que el Espíritu Santo te indique. Si el Espíritu Santo te dice de 6 de la mañana a 12, pues enfócate, asegúrate de que esas horas que vas a apartar tengas programado qué quieres, por qué debes llorar. Y recuerda, no tiene nada que ver contigo. Tienes que preocuparte por aquellos que no tienen a Cristo, que no tienen la justicia, aquellos que están pasando por opresión, por tribulación, por yugo, que están presos, que están esclavos. El Espíritu de Dios tiene que venir sobre ti para orar por los enfermos, ayudar a los que están atados, los que están esclavos. Esa debe de ser tu concentración. Entonces, en esas horas de 6 a 12 o de 6 a 3 o de 6 a 6 o todo el día, que tu concentración no sea cuántas horas vas a ayunar, que tu concentración sea el propósito o el motivo por el cual estás ayunando, y que no sea nada que ver contigo, que tenga que ver con la viuda, con los pobres, con los afligidos. Hay tanta injusticia en este mundo y tu trabajo va a ser sacrificarte a favor de aquellos que no están recibiendo justicia. ¿Sabe cuántas personas están presas en las cárceles y no tienen justicia? Entonces, ustedes pueden ayunar por aquel amigo o hermana que no tiene a Cristo y está esclavizado por la maldad, por el pecado, por los demonios. Y ustedes pueden ayudar a favor para que esa cadena, ese yugo se rompa, ¿verdad? En ese ayuno poderoso. Muy bien, vamos a seguir tomando comentarios y preguntas. Eso es, muy bien. Sigan compartiendo, que eso está sabroso hoy. Y podía haber continuado, pero quiero dejarlo aquí. Entonces, los discípulos no podían ayunar porque estaban con Jesús. Ahora él dijo que iba a haber un tiempo futurístico, y lo tengo que poner de esa forma porque los judíos van a estar en la tribulación, algunos de ellos, y van a tener que ayunar. Entonces, cuando la iglesia sea quitada, hay personas que van a tener que ayunar en serio, porque ya no va a haber justicia en la tierra.
La iglesia está encargada de reforzar la justicia de Dios en la tierra. Es la entidad perfecta, la entidad sobrenatural para reforzar, el cuerpo de Cristo está para reforzar la justicia divina y abortar el sistema satánico del pecado y la maldad de la tierra. Muy bien. Seguimos, estoy tomando comentarios y preguntas, así que pónganlas rápido porque ya casi voy a cerrar. Gracias por esta poderosa enseñanza, dice nuestra hermana Débora. Muy bien, continúen compartiendo. Voy a preparar una lista por lo que puedo orar. Eso es, debes de prepararte porque no quieres ayunar por ti, quieres buscar la justicia de Dios. La justicia de Dios, que es lo que te va a provocar paz. Todas las pesadillas, todos los insomnios, todas las guerras que nosotros vamos a enfrentar en la tierra es por la injusticia. Esa es la verdad. Por eso es que un justo tuvo que morir por los injustos. Necesitábamos que la justicia de Cristo fuera imputada en nosotros. Su naturaleza, su espíritu esté en nosotros. Para poder... ¿Por qué nosotros no puede ayunar para nosotros mismos? Porque el motivo del ayuno, para aquellos que se están conectando ahora, es romper el egoísmo, es romper la injusticia. Cuando Daniel oraba, cuando Daniel ayunó, no era para él, era por el pueblo. Cuando Pablo ayunó, ustedes saben que Pablo quedó ciego por 3 días y no comió ni gustó, y lo vamos a ir viendo cuando veamos diferentes clases de ayuno, posiblemente el día de mañana. Voy a volver a entrar para volver a hablar del tema. Cuando Pablo quedó ciego por esos 3 días y no comió ni bebió, que Ananías tuvo que poner las manos, el propósito del ayuno de él era entender el plan y el propósito de Dios para su vida, pero no con él, sino con los gentiles. Él quería que el propósito de Dios se le fuera revelado en él. Él quería saber ahora qué debía de hacer a favor de Jesús. Entonces el ayuno no se trata de nosotros. Cuando Esther ayunó, ella ayunó a favor del edicto que Amán, el malvado, la injusticia que él había preparado en contra de los judíos. Entonces la Biblia dice en Esther capítulo 4, y lo vamos a ir viendo, que ella prepara las doncellas y le dice: ayúdenme a ayunar a Mardoqueo y a los que estaban en el imperio, que tenían un poco de justicia. Vamos a ayunar a favor en contra del edicto injusto que ha pasado el rey porque fue engañado por Amán. Entonces ella no estaba buscando su justicia, ella estaba buscando el propósito, traer la justicia de Dios en la tierra. Donde quiera que usted vea ayuno en la Biblia, no tiene nada que ver con el beneficio personal, tiene que ver con el crecimiento y el propósito de Dios en la tierra. Ese es el concepto que nos entregaron, ¿verdad?, a nosotros en la tierra. Y eso es lo que Isaías está rompiendo en nosotros el día de hoy. Muy bien, sigo tomando preguntas y respuestas. Vamos, que voy a cerrar. Creo que le estoy dando bastante y no quiero cansarlos. No quiero cansarlos. ¿Qué pasa si nosotros ayunamos conforme a Dios? Isaías sigue diciendo: Jehová te pastoreará para siempre. Si buscas el plan, el propósito de Dios para tu vida y te desligas del egoísmo y te apartas del orgullo y tu misión en la tierra es hacer el plan de Dios, entiendas que están aquí no por casualidad humana, sino porque estás aquí con una asignación brutal de parte de Dios. Jehová te va a pastorear para siempre. Hay gente que Dios no la puede pastorear porque a ellos no le interesa lo que Dios dice en su palabra. A ellos no le interesa lo que Dios dice en su iglesia. No le interesa sus caminos. No le interesa la forma de Yahweh. Algunos han llegado a atreverse a decir: yo no necesito ir a la iglesia. Oye, o sea, tú vas a hacer lo que tú quieres, no lo vas a hacer conforme a lo que Dios te dice. Jehová te va a pastorear para siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. ¿Sabía usted que cuando usted ayuna conforme a lo que Dios establece, usted recibe sanidad en sus huesos? A los embajadores, tomen apunte de esto. Yo les he dicho que cuando el pecado y la maldad está en alguien, los huesos se secan. David decía: mientras cayese envejecían mis huesos. ¿Por qué? Porque dentro de los huesos se ubica el espíritu de la persona. Y dice: si tú haces el ayuno que yo te estoy pidiendo y abandonas tu rebelión, pueblo de Judá, eso es el mensaje para el pueblo de Judá a través del profeta Isaías, dice: si tú ayunas como yo te estoy pidiendo, va a haber vigor en tus huesos. Es decir, las coyunturas de tus huesos se van a fortalecer y las enfermedades no van a poder penetrar, la artritis no va a poder penetrar, y serás como un huerto de riego. Te volverás así como el jardín del Edén y como manantial de aguas y cuyas aguas nunca faltan. Atención,
y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Oiga esto, no solamente si yo ayuno conforme a la manera de Yahweh y abandono la manera de yo ayunar egoísta, los cimientos de generación en generación vas a levantar. Tus hijos se volverán personas justas y van a levantar todo lo que Satanás está arruinando, las ciudades que Satanás está arruinando, desolando por la maldad y la injusticia. Usted y yo la vamos a edificar y vamos a traer el reino de Dios a esas ciudades, y vamos a traer avivamiento en esas ciudades, y vamos a traer la gloria de Dios en esas ciudades, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. En otra palabra, todos los lugares desolados que Satanás ha destruido por la maldad, usted y yo, que tenemos la justicia de Dios, traeremos el gobierno de Yahweh a esa ciudad, el gobierno milenial del Mesías, antes de que la iglesia se vaya. Y vamos a ver a Dios restaurar familia, restaurar negocios, restaurar matrimonio, restaurar finanzas, restaurar salud. Vamos a orar por los enfermos y van a ser sanos. ¿Quieres que en tu iglesia se derrame la gloria de sanidad, de profecía, de milagro? Ayuna conforme a lo que Dios pide. No es trancarse como nos hubieron enseñado a nosotros, ¿verdad? Y Dios, gloria a Dios por el conocimiento que tenían nuestros patriarcas, ¿verdad? Nuestros ejemplos de los cuales aprendimos, ¿verdad? Nuestros generales en el área hispana, en el área americana, gloria a Dios por ellos. Pero hay cosas que ellos solamente podían alcanzar conforme al conocimiento que ellos tenían de ciertas cosas. Y ellos nos enseñaron a trancarnos en un cuarto sin salir, ayunando y orando. Y está bien, eso te puede beneficiar, pero no hay justicia, porque no estás haciendo nada a favor de nadie más, porque no estás saliendo a bendecir a alguien. ¿Qué tal si en lo que tú estás ayunando en esos 21 días, tú en esos 21 días le cocinas a las personas que están necesitadas? Eso es justicia. Estás haciendo algo que Satanás nunca te va a poner en el corazón. Sigo tomando. Muy bien. Eso es perfecto. Profeta, se puede en el ayuno orar por una hija que no quiere regresar a Cristo. Claro que sí. Se pueden romper grandes cantidades. ¿Qué pasaría si tú ayunas, ¿verdad? Vamos a suponer que te pones un ayuno de 3 días y en esos 3 días bendice el hijo de alguien más que esté perdido en el mundo. Olvídate de tu hija. Tienes que ver a tu hija en la vida de otro, de la vida de un prójimo. ¿Qué tal si tú comienzas a orar por la hija de alguien más en esos 3 días de ayuno? Señor, libera la hija de fulana, libera el hijo de fulano. ¿Qué va a pasar con tu hija? Dios la va a liberar, porque tú estás aplicando justicia, te estás preocupando por el prójimo y estás trayendo el gobierno de Dios en esa situación. Profeta, ¿qué tipo de ayunos debemos de hacer? ¿Puede hablar de diferentes tipos de ayunos para saber qué vamos a hacer? Comenzamos mañana. Muy bien. Creo que por hoy no puedo hablar de los diferentes tipos de ayuno porque me va a llevar gran cantidad de tiempo explicarle a ustedes la clase de diferentes tipos de ayunos que aparecen en la Biblia. Pero quiero que se lleven este mensaje. El motivo, es en el motivo que está el poder. Es en el motivo que está la visitación. ¿Sabe por qué el ángel de Jehová visitó a Cornelio? Porque Cornelio oraba y ayunaba, no por él, porque él quería ser parte de la justicia, él quería ser parte de la iglesia, él quería ser parte del gobierno de Dios, él quería rechazar el imperio romano y rechazar todo lo que la tierra le proveía y abrazar por fe el gobierno mileniático que se va a establecer en la tierra de antemano, pero que ahora se está estableciendo por la iglesia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tuvo que enviar un ángel, porque él estaba ayunando conforme. ¿Cuál era el secreto de Cornelio? Oraba y daba limosnas. Cuando él oraba, él sacrificaba. Cuando él ayunaba, él sacrificaba. No es simplemente orar, no es simplemente ayunar. La iglesia por mucho tiempo nos han enseñado que simplemente ayuno y oración y ya, no es bíblico. Cada vez que usted ore y cada vez que usted ayune, sacrifique finanza, tiempo, energía. Cuando Cristo oró, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad sino la tuya, él estaba buscando la justicia, porque él quería establecer el gobierno de Dios, no quería establecer su propia voluntad.
Y así tenemos que estar nosotros. Entonces, no pudiera hablar de todos los diferentes tiempos de ayuno en esta hora, pero espero que por lo menos lo que quiero arrancar en esta preciosa tarde es que si vas a practicar el ayuno, practícalo conforme a lo que Dios dice, a la manera de Dios, no a tu manera, para que puedas tener resultados maravillosos, para que la gloria de Jehová sea vista sobre ti, para que el gobierno de Dios se vea a través de ti, a través de tus hijos, a través de tu compañía, y para que tengas paz, porque estás haciendo justicia. Por eso le puse como tema la justicia en el ayuno, porque el ayuno te tiene que llevar a la justicia de Dios, a la manera de Dios. Entonces nacerá tu sol, tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, y tu justicia irá delante de ti. Aleluya. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ay, mamá, si un brujo intenta maldecir a alguien que comienza a ayunar de esta forma, pobrecito, le va a volver a caer encima lo que enviaron. ¿Por qué tú dices eso, profeta? Mira lo que dice. Mira lo que dice la palabra de Dios. No tome mi palabra. Mira lo que dice. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová a su manera, y se multiplicará la paz en tus hijos. Qué tremendo esto. Quiero leerle Isaías 53:14. Perdón, ¿qué es? Acá se me está. Muy bien. Sorry acá, que estoy tratando de ponerle un texto importante. Muy bien. Quiero mostrarles algo acá. Isaías 54, verso 14. Miren esto conmigo. Miren esto conmigo. Miren qué interesante esto que estamos viendo acá. Con justicia serás adornada. El pueblo de Dios, adornado. El carácter de la iglesia tiene que ser la justicia. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Estarás lejos de ¿qué? De la opresión. Cuando usted practica justicia no habrá opresión, porque no temerás. ¿Sabía usted que el temor tiene que ver con la injusticia? Tiene que ver con la ausencia del amor de Dios y de la naturaleza divina. Y del temor, porque no se acercará a ti. Wow, qué tremendo. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ay, 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 ay. He aquí que yo hice el hierro que sopla sobre las ascuas del fuego. Está hablando de un mecanismo de alma y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Y este es el famoso texto que usted se sabe. Ninguna alma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Por qué el juicio? Porque te van a llevar a corte y necesitas justicia. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y la salvación vendrá. Y la salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, hermanos, vayan viendo qué importante la justicia. Dice, la opresión va a estar lejos de ti, porque ha puesto la justicia de Dios, la forma de Dios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Mientras nosotros tengamos la forma, la manera de Dios en nosotros, la naturaleza de Dios en nosotros, la maldad no puede acercarse a ti. Si alguien peleara contra ti, lo va a hacer sin Dios. Eso no significa que no te van a pelear, pero lo van a hacer sin Dios. Dios nunca lo va a respaldar, Dios nunca lo va a ayudar, porque lo están haciendo a través de la maldad. Entonces, hermanos en Cristo, wow, qué tremendo lo que estamos viendo. Espero que puedan captar esto. Voy a hacer una oración antes de cerrar esto. Traté de tomar algunas preguntas rapidito, pero mañana vuelvo otra vez con el favor de Dios para continuar nuestro tema acerca del ayuno. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Padre, te doy gracias por tu Espíritu Santo soplar en este Facebook Live y lo que nos van a ver a través de YouTube. Señor, glorifica tu nombre en cada hogar. Espero que esta palabra, Señor, genere, crezca al 30, al 60 y al 100 por uno. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero tú eres el que da el crecimiento. Aquí hay buena tierra en esta tarde hoy. Se han conectado 40 personas hambrientas porque quieren aprender la justicia, quieren aprender tus caminos. Queremos aprender, queremos preparar el reino en la tierra. Que las personas que no se van a ir en el arrebatamiento,
que no se van a ir en el rapto, que no van a ser parte del levantamiento de la iglesia, puedan experimentar la justicia que nosotros vamos a gozar en el milenio con Cristo. Que ellos puedan ver que tener a Cristo como rey es mucho mejor que tener el imperio del anticristo como rey. Y al falso profeta y al falso dragón, Padre, hazles entender que este sistema de la tierra no es tu voluntad, que tu voluntad va a ser establecida en los años que vienen. Y nosotros, la iglesia, estamos aquí para hacerle a la tierra saber que la justicia va a golpear la tierra en algún punto. Y estamos acá propagando tu evangelio y enseñándoles a tu iglesia, Señor, cuál es tu voluntad. Fortalece, sana, liberta a todos los que nos están viendo. Oro por aquellos que están enfermos para que sean sanos. Oro por aquellos que están atados en yugo del pecado y de la maldad. Oro para aquellos que están en prisiones, que a través del evangelio las prisiones sean rotas y que salgan de las tinieblas a la luz. Que haya una transacción espiritual en esta tarde. Por tu justicia. Tú dijiste buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tú dijiste que a ti correrá el justo y será librado. Que tú eres torre fuerte para el justo. Tú dices en tu palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Aquí estamos, Señor, dispuestos a aprender de ti. Bendigo a todos los embajadores, a todos los hijos espirituales en esta preciosa tarde. Danos la fuerza, Señor, para continuar adelante. Levanta las manos caídas, aquellos que están débiles, las rodillas paralizadas. Y establece tu reino, tu gobierno en sus mentes y en sus corazones y en su familia. Oro para que tu gobierno, tu gloria se manifieste en cada hogar. El avivamiento no viene, el avivamiento ya está. La gloria no viene, la gloria ya está. El conocimiento de la gloria de Jehová será derramada como las aguas que fluyen en la mar. Y aquí estamos, Señor, lo que vamos a provocar avivamiento en nuestras ciudades. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esto ha sido de gran bendición para usted. Comparta este Facebook Live, y a todos los que nos van a ver en YouTube, disfruten, analicen y piensen. Esta ha sido la primera parte de la justicia en el ayuno. Shalom a todos. Si estás en el área de Lexington, antes de irte, visita la embajada de Cristo. Si no tienes una iglesia donde crecer espiritualmente hablando y estás buscando una iglesia que provoque avivamiento en tu vida, en tu familia, visítanos en la embajada de Cristo. Estamos viendo la gloria de Dios de una manera extraordinaria. Este domingo continuamos con los sueños y la interpretación de visiones. Es algo fascinante. La iglesia ayer no quería cerrar el servicio. Así que quiero que nos visites, quiero que traigas a tu familia. Ven a adorar junto con nosotros al Señor. Si estás buscando una iglesia y te cansaste de dar vuelta en el círculo y quieres salir de ese círculo vicioso, de la droga, del alcohol, de los caminos del mundo, y estás decidido a cambiar, a buscar a alguien que te instruya, el Espíritu Santo está dispuesto en la embajada de Cristo. Así que visítanos, no te vas a arrepentir. Somos una familia que está hambrienta por conocer la palabra de Dios. Así que ya sabes, tu pastor y profeta Christopher Jiménez ha estado con ustedes. Reciban saludos de mi amada esposa, ¿verdad? Vanessa Jiménez. Reciban saludos también del apóstol Jonathan y su amada esposa Tanya Stinen, que son gente de Dios que nos han abierto las puertas para bendecir al pueblo hispano. Así que el Señor les bendiga y nos vemos mañana con el favor de Dios. Shalom a todos. Yes. Aleluya. Les voy a tratar de ver si puedo dejarles con un coro acá encendido. Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien. Aleluya. Gloria a Dios. Dele gloria a papá ahí. Yo vine aquí para buscar